Muchas gracias a los hermanos del equipo de adoración por guiarnos hacia la cruz, hacia contemplar cómo en Cristo nuestros pecados son perdonados y recibimos una nueva vida que nos introduce a una relación con Dios, donde Dios promete Él mantenerse a nuestro lado y acompañarnos hasta el fin, hasta una vida eterna con Él para siempre, de la cual ya empezamos a gozar. Le quiero agradecer en nombre de mi esposa y de su familia sus oraciones ante la partida de su abuela. Sé que esta semana ha sido una semana con sorpresas de parte de nuestro Dios, pero gracias a Él, nuestra familia ha sido fortalecida y estamos muy agradecidos por la larga vida que le dio a la abuela de mi esposa. Hermanos, en esta mañana, después de ver los gloriosos testimonios de nuestras hermanas Bianca y Nancy y poder celebrar la gracia transformadora de Dios en sus vidas, queremos continuar nuestra serie de Nehemías, una serie que nosotros hemos titulado Construyendo el Reino de Dios. Como ustedes pueden ver en la pantalla, ya hemos avanzado y estamos ahora en el capítulo 9 y el día de hoy estaremos tratando un tema que hemos titulado La santificación es necesaria para el avance del reino. La santificación es necesaria para el avance del reino. Yo quisiera leer por lo menos los primeros 3 versículos del capítulo 9 de Nehemías y luego encomendarnos al Señor. Yo vengo en mucha debilidad. Tuve una de las semanas quizás más cargadas que he tenido en mucho tiempo. Y quiero que nos encomendemos al Señor para que su Espíritu se mueva en medio nuestro y Él use su palabra para guiarnos hacia Cristo. Dice así la palabra de Dios en Nehemías 9, del 1 al 3. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Vamos a orar y vamos a clamar por el ministerio tan importante y necesario de su Espíritu. Padre, hemos celebrado tu evangelio, un evangelio de buenas nuevas que vino a rescatar a pecadores como nosotros. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz. Gracias porque solo Él puede reconciliarnos contigo. Y en esta mañana, al celebrar el bautismo, celebramos como tu sangre es la que lava el corazón de todo pecado. Desde el día en que entendemos que somos pecadores, que por nuestros pecados merecemos tu ira y tu condenación, pero luego nuestros ojos son abiertos para ver las glorias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cómo Él vino a vivir por nosotros, a morir por nosotros, a resucitar por nosotros y por medio de su obra, redimirnos del pecado y reconciliarnos contigo. Gracias por haber hecho esa obra en Bianca y en Nancy. Es nuestro anhelo que esa obra pueda ser tan real en cada uno de los que están sentados aquí como lo fue en ellas. Señor, y por eso clamamos, porque aún mientras predicamos el libro de Nehemías y lo aplicamos a lo que está ocurriendo en nuestra vida como iglesia, Señor, sabemos que tú quieres obrar en cada persona que está aquí presente. Y Señor, en medio de debilidad, en medio de la inseguridad de mi propio corazón, de quizás no haber tenido todo el tiempo que yo hubiera querido para estudiar tu palabra, Señor, yo vengo delante de ti necesitado.
Envía tu Espíritu, Señor. Háblanos. Guíanos hacia Cristo. Salva a pecadores. Santifica a tu pueblo. Avanza tu obra y avívela en medio nuestro. Yo te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Marcos capítulo 8, versículos del 23 al 25, la Biblia relata la historia cuando Jesús visitó la ciudad de Betsaida. Y cuando llegó a esta ciudad, le trajeron a un ciego para que lo sanara. Jesús tomó de la mano a este ciego, lo sacó fuera de la ciudad, escupió saliva en sus manos y la puso en sus ojos. Y luego Jesús le preguntó al hombre si él podía ver. Y este le respondió: veo a personas, pero parecen árboles que caminan. Cristo volvió a poner sus manos sobre los ojos de este hombre y con su poder completó la sanidad, haciendo que el ciego recuperara totalmente su vista, de tal manera que ya sí, ahora sí, él podía ver claramente a todos y a todo. Y de esta historia, hermanos y amigos, aprendemos una verdad importantísima que me encanta como el pastor R.C. Sproul lo resumió de esta manera: cuando Cristo comienza una obra en nosotros, Él promete acompañarnos y llevarnos hasta el otro lado. Nuestro Señor termina lo que empieza. Él no abandona su obra a la mitad de su creación. Él no nos dejará la vista a medias, observando árboles que caminan. Así como Cristo hizo con el ciego, no nos quedaremos a mitad del camino de nuestra curación. Jesús terminará el proceso que comenzó en nosotros y con nosotros. Así que, Ciudad de Gracia, la construcción del reino de Dios no es primariamente la construcción de un templo, aunque celebramos este hermoso local. No es la construcción de muros alrededor de la ciudad de Jerusalén o tener ahora la oportunidad de estratégicamente estar cerca de esta comunidad que anhelaba nuestro corazón, como es en Los Ríos. Y miren, aunque fue necesario para los creyentes del Antiguo Testamento restaurar la adoración al Dios verdadero en el templo, tuvieron que salir de la cautividad de Susa y venir a Jerusalén. Y aunque fue necesario que ellos levantaran una muralla fuerte y firme alrededor de toda la ciudad que protegiera y preservara la proclamación del evangelio a través de las ceremonias, los sacerdotes y los sacrificios, hermanos y amigos, el reino de Dios siempre ha sido un reino espiritual. Un reino que Dios hace en el corazón de nosotros. Un reino no construido con manos humanas. Como bien dijo Pablo, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El verdadero templo que Dios vino a construir somos nosotros. La construcción del reino es una obra espiritual en los corazones de los hombres. El reino es construido y avanza cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas del evangelio, que tienen el poder de salvar a pecadores. Gloria a Dios. Tiene el poder de reconciliarlos con Dios y luego construir y restaurar de nuevo en ellos la imagen de Cristo y su señorío, que fueron arruinados por el pecado. Y bueno, hoy nosotros hemos visto el reino de Dios construyéndose en las vidas de Bianca y de Nancy. Hemos visto su obra mientras ellas responden en obediencia al evangelio,
dando el paso valiente de bautizarse, proclamando públicamente su fe en Cristo, testificando que Cristo ya comenzó en ellas la buena obra de lavarlas de todos sus pecados con su preciosa sangre. Y hoy celebramos que el reino de Dios está avanzando y creciendo en ellas, mientras la imagen de Cristo es restaurada y su señorío continúa estableciéndose en cada área de su vida. Y si tú nos visitas en esta mañana, queremos anunciarte que Dios también quiere establecer su reino en tu vida. Mientras alabamos a Dios al ver su obra en Bianca y en Nancy, nos recordamos de cómo Dios también comenzó en muchos de nosotros la hermosa obra de establecer su reino. Y así como Cristo hizo con el ciego, Él ha prometido llevarnos de la mano hasta el otro lado. Él no nos dejará la vista a medias, dejándonos miopes mirando árboles que caminan. Él no va a abandonar su obra a mitad del proceso. El que comenzó en nosotros la buena obra de salvación, Él mismo la perfeccionará. Él mismo la completará por medio de su Espíritu hasta el día de Jesucristo. Y por eso en el capítulo 9 Dios nos muestra cómo es que su reino avanza en nuestras vidas. En el sermón anterior el pastor Manuel nos exhortó acerca de la centralidad de la palabra en el avance de su reino y cómo es necesario que nosotros nos apeguemos a su palabra. Y ahora el Espíritu Santo quiere tratar el tema de cómo avanza esa construcción en nosotros a través de un desafiante, pero también espiritualmente placentero viaje. Y ese proceso la Biblia lo llama la santificación. Es cierto, el reino de Dios comienza a establecerse cuando Dios nos hace legalmente inocentes en Cristo. Bianca y Nancy pusieron su fe en Jesucristo y en un instante el Señor las declaró libres de pecado, legalmente inocentes, como si nunca hubieran pecado delante de Dios. Y esa es la gloria del Evangelio. Y a eso la Biblia lo llama la justificación. Y si tú estás aquí en medio nuestro y todavía no has entendido tu urgente necesidad de prepararte para el juicio futuro en el cual todos nos pararemos delante de Dios, tú necesitas urgentemente ser justificado delante de Dios. Y somos justificados gratuitamente al creer en Cristo. Y cuando creemos en Cristo, la Biblia dice que ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero después de eso, después de Dios colocar la zapata de la justicia de su Hijo en nosotros, que nos garantiza que nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios y que nadie nos podrá condenar en el juicio final, Dios se comprometió en continuar su obra, construyendo progresivamente la santidad de Jesucristo en nuestro carácter, causando que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo, de modo que a todo aquel que ha sido justificado gratuitamente por la fe, Dios prometió que lo va a santificar en su carácter por la fe en Cristo. Dios se ha comprometido con construir y avanzar su reino en nosotros, y por eso el título de este sermón es: la santificación es necesaria para el avance de su reino. Y hay una verdad que gobierna este texto, y al meditar en este capítulo la podemos resumir y aplicar a nuestras vidas de esta manera. Ya que el reino de Dios consiste, oye esto bien, el reino de Dios consiste en la restauración de la imagen de Cristo y su señorío en nuestras vidas. Por eso tú y yo debemos buscar y abrazar la santificación como un elemento esencial y necesario para el avance de su reino en nosotros. Dios se propuso rescatarnos, y parte de ese rescate incluye restaurarnos. Y esa restauración implica que después de justificarnos, Él nos va a llevar por un proceso que es progresivo, mientras Él va santificándonos hasta restaurar la imagen de Cristo en nosotros. Y miren, en el capítulo 8, nosotros vimos cómo el pueblo de Dios en Jerusalén
restableció la proclamación y el estudio de la palabra de Dios como el centro de la adoración. Y por eso ustedes ven que nosotros nos preparamos cada domingo para que este momento sea el momento más importante. El centro de todo lo que hacemos es la proclamación de su palabra. De tal manera que al nosotros leerla seriamente, al meditarla profundamente y al responder a ella obedientemente, la palabra haga una obra hermosa de santificarnos, santificándonos hasta conformándonos a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que ocurrió en el capítulo 8. El pueblo de Dios restauró la predicación. Pusieron un púlpito, Esdras se subió en él y empezó a predicar y a proclamar la verdad de Dios. Y ellos encontraron en el capítulo 8, mientras estudiaban la palabra, que había algo que ellos no estaban haciendo en obediencia a la palabra de Dios. Y era que debían celebrar la fiesta solemne de los tabernáculos. Yo me puse a investigar un poco de lo que era la fiesta de los tabernáculos, y de hecho me puse a ver cómo todavía los judíos hoy día celebran la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta era un recordatorio de cómo Dios en su gracia los había librado a ellos de la esclavitud de Egipto, recordando cómo Dios los había guiado, cómo Dios los había provisto, cómo Dios los había preservado fielmente en toda su travesía en el desierto, mientras ellos estaban viviendo en tiendas, hasta que finalmente Dios los introdujo en la tierra prometida. Y por eso el inicio del proceso de santificación en la vida de los judíos que regresaron de la cautividad fue precisamente recordar cómo Dios, a través de Jesucristo, de la obra del Cordero de Dios, fueron librados de la esclavitud del pecado y fueron traídos a una tierra donde morarían y andarían con Dios. Pero Dios también ha comenzado una obra de santificación y de purificación en nuestras vidas en Ciudad de Gracia. Y en este capítulo 9 nosotros podemos ver cómo ese proceso está detallado, cómo es que el Señor obra su santificación progresiva en nuestras vidas. Y yo les quiero decir una cosa, Ciudad de Gracia: si nosotros queremos ver la obra de Dios avanzar y continuar, hay algo muy importante que tú y yo vamos a tener que comprender, y es que la santificación es necesaria. No es suficiente que Dios nos haya justificado. Dios quiere transformar cada área de nuestras vidas. Dios quiere hacernos semejante a su Hijo Jesucristo. Y hay varias maneras como este capítulo 9 nos muestra cómo tú y yo podemos buscar y abrazar la santificación como un aspecto esencial y necesario para el avance de su reino. Y la primera manera es humillándote intencionalmente, reconociendo tu necesidad de santificación. Humíllate intencionalmente, reconociendo tu continua necesidad de santificación. Mira conmigo el versículo 1, dice: en el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo entre sí. Miren, inmediatamente después que los judíos celebraron la fiesta de los tabernáculos con gran alegría, ¿ustedes saben lo que hizo el pueblo? El pueblo volvió a humillarse. Y esto es, miren, interesantísimo, porque ellos se congregaron de nuevo, como Dios también nos llama a nosotros a congregarnos continuamente, y ellos volvieron a humillar sus corazones. Ellos se humillaron practicando una profunda autoevaluación de su condición, y lo hicieron a través de un ayuno, dedicando un periodo extenso de oración y de reflexión personal ante Dios. Y demostraron esto, que se estaban humillando de manera intencional, porque se vistieron de cilicio y se echaron polvo sobre sus cabezas y sus cuerpos. ¿Ustedes sabían que el cilicio era una vestimenta utilizada específicamente para expresar duelo, para expresar contrición, para expresar pena? Era una prenda que la gente se ponía
de dolor y humillación. La Biblia dice en Génesis capítulo 37, versículo 34, que Jacob, cuando oyó las noticias de que su hijo José había sido devorado por una fiera, dice que se vistió de cilicio. Esa vestimenta era generalmente confeccionada con piel de cabra o camello, y por eso ustedes ven que a lo largo de la historia de los profetas se vestían con este tipo de vestimenta, como hizo Elías, como hizo Juan el Bautista, modelando, predicando, llamando al pueblo a humillarse ante Dios, y luego se echaban polvo como un acto simbólico y se rasgaban sus vestidos como otras marcas externas de algo que estaba ocurriendo internamente en sus corazones. Ellos estaban evidenciando un profundo dolor y una pesadumbre de corazón por su pecado. La Biblia dice: ¿por qué se ha de lamentar el hombre? Laméntese el hombre por su pecado. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Miqueas 6:8 dice que una de las cosas que le pide el Señor a su pueblo es que se humille ante Él. Segunda de Crónicas 12:6 y 7 cuenta la historia de cómo el rey Roboán y los príncipes de Israel, al escuchar la palabra de Dios, se humillaron ante Dios. Y la Biblia dice que Dios vio que ellos se habían humillado. Dice Daniel 10:12 que Daniel dispuso su corazón para humillarse ante la presencia de Dios. Y me encanta Segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 27, porque dice la Biblia que el rey Josías, siendo apenas un niño de 8 años, al leer la palabra de Dios, siendo un niño, se conmovió en su corazón y se humilló ante Dios, rasgando sus vestidos. Y por eso Proverbios 16:19 dice que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. De modo que al citar estos ejemplos en la Biblia acerca de humillación, lo que estamos viendo tú y yo es que el humillarse es una decisión individual. El humillarse es una decisión intencional de cada corazón delante de Dios. Y en Nehemías 8, Dios ya había confrontado al pueblo con varias áreas en sus vidas que estaban apartadas de la voluntad de Dios. Y cuando Dios los confrontó con su palabra, cuando Dios mostró que había áreas en sus vidas que ellos se habían alejado del diseño y de la voluntad de Dios, la Biblia dice que ellos humillaron sus corazones y ellos se dejaron santificar por Dios. Pero la obra de santificación estaba apenas comenzando. Y para que esa obra continuara, para que esa obra avanzara, era necesario que ellos continuaran humillando sus corazones ante Dios. Tú y yo tenemos que humillar continuamente nuestros corazones en una profunda autoevaluación para conocer qué áreas de nuestras vidas no se están conformando a la voluntad de Dios. La obra del reino de Dios aquí en Ciudad de Gracia no va a poder avanzar hasta que nosotros nos humillemos. Si nosotros no nos humillamos, la obra de Dios se va a estancar. En el capítulo 8, la Biblia dice que ellos se humillaron y ellos lloraron. Lloraron tanto por sus pecados que hasta tuvieron que decirle que dejaran de llorar y que estuvieran de nuevo alegres y que se enfocaran en celebrar cómo después de su arrepentimiento y su obediencia ahora había motivo de celebración. Pero en el capítulo 9 ellos fueron llamados otra vez por Dios a una nueva humillación. Y esto es importantísimo, hermanos y hermanas de Ciudad de Gracia. Porque así como nosotros debemos continuamente celebrar cuando la gracia de Dios
nos perdona, cuando la gracia de Dios pone otra línea en la construcción de nuestras vidas, levantando la imagen de Cristo en nosotros, inmediatamente después que celebramos una victoria en nuestros corazones, donde su reino avanza, inmediatamente Dios nos llama a volver a humillarnos. Tenemos que humillarnos. Tenemos que seguir buscando el rostro de Dios. Tenemos que pedirle que Él siga su obra santificando nuestras vidas. Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros corazones, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. El salmista dijo en el Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. En el Salmo 139:23 también dijo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos y hermanas, la humillación espiritual es una disposición del corazón de autoexaminarse, reconociendo que la obra de Dios no ha terminado en nosotros, que existen muchísimas áreas de nuestros corazones y de nuestras vidas que necesitan la visitación de Dios con su gracia transformadora, santificándonos. Dios no te trajo a Ciudad de Gracia para solamente tratar con un área de tu vida. Dios quiere establecer su reino, santificando todas las áreas de tu vida. Cada relación, cada rol, cada vocación, cada responsabilidad. Por lo tanto, este capítulo nos invita a humillarnos. Así que dispón tu corazón como hizo Daniel. Humíllate ante Dios. Dile a Dios: examíname, escudriñame, pruébame, hazme ver los puntos ciegos de mi corazón. Hazme ver las áreas de mi carácter que no están bien. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame hacia Cristo. Transfórmame a su imagen. Santifícame por completo. Dios no puede avanzar su obra en un corazón que no se humilla. Una evidencia de la gracia salvadora es que nos humillamos ante Dios. Y para Dios santificarte, tienes que seguir humillándote. Santiago 4, versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él da una gracia mayor y una gracia abundante a los que se humillan ante Él. Y quizás tú estás aquí visitándonos y tú oyes este lenguaje de uno humillarse para que Dios obre en nuestras vidas. Eso es precisamente el llamado del Evangelio. Dios te llama a humillarte ante Dios, a reconocer que eres un pecador necesitado de la gracia de Dios. Un pecador que si al final no te humillas y sigues resistiendo la obra de Dios en ti, al final, lamentablemente, te estás preparando para un juicio duro y severo, donde Dios te condenará y te separará de Él para siempre. Y por eso en esta mañana también a ti te invitamos a que te humilles junto con nosotros y acudas a la fuente inagotable de gracia para perdón y salvación de nuestras almas que hay en Cristo Jesús. Pero esa es la primera manera como buscamos y abrazamos la santificación como un elemento necesario para el avance de su reino. Tenemos que humillarnos intencionalmente. Yo no puedo humillarme por ti. Tú tienes que humillarte delante de Dios mientras oyes hoy su palabra, mientras Dios revela tu corazón y tu pecado. Humíllate. Pero hay una segunda manera, y es exponiéndonos regularmente a la palabra de Dios como el medio principal de santificación. Exponte regularmente a la palabra de Dios como el medio principal de santificación. Ustedes vieron lo que ocurrió en el capítulo 9, versículo 3. Puestos de pie, cada uno en su lugar, el pueblo
dice que dedicó una cuarta parte del día leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y con una actitud de hombres en todo lugar a que se humillen, a que se ablanden y a que escuchen atentamente la palabra de Dios. Dice el versículo 3 que el pueblo se dedicó a la lectura del libro de la ley. Y los pecadores que hemos tenido un encuentro con Dios, reconocemos que la Biblia ha sido el instrumento por excelencia, el medio principal por el cual Dios se ha acercado a nosotros. Por un lado, la Biblia nos ha mostrado nuestra pecaminosidad, pero por otro lado, la Biblia nos ha revelado gloriosamente la gracia de un Salvador. Y no podemos confundirnos al leer la Biblia. Y se lo digo porque mucha gente, cuando lee la Biblia, se confunde. Y tristemente lo hacen para su propio mal, para su condenación personal. Porque la intención de la Biblia, cuando Dios la reveló, cuando Dios nos dio los 10 mandamientos, nunca fue para que los mandamientos se convirtieran en un medio para buscar justificación, para nosotros creer que tratando de obedecerlos de alguna manera u otra podemos salvarnos a nosotros mismos. No, los mandamientos fueron revelados como un medio de convicción de pecado, como un medio que punce agudamente tu conciencia, mostrándote que eres y sigues siendo incapaz de obedecer a Dios. Que cada vez que un mandamiento te llama a un deber moral, tú te des cuenta que tu corazón está torcido, que tu corazón está desviado, que tu corazón está inclinado hacia el mal y que reconozcas tu condición caída y ahí puedas entender tu gran necesidad de Jesucristo. Ahí puedas comprender el propósito de la Biblia, que fue desde Génesis 3:15 prometer un Salvador que es Cristo el Señor, prometer uno que venía a obedecer todos los mandamientos por nosotros, uno que venía a dar su vida por nosotros en sacrificio, como el cordero para pagar efectivamente el castigo de nuestros pecados. Y fue en ese Salvador que nuestras hermanas Bianca y Nancy confiaron. Fue en ese Salvador en las que ellas encontraron perdón de sus pecados, y es en este Salvador, en Cristo Jesús nuestro Señor, que el resto de los que hoy somos miembros de Ciudad de Gracia hemos confiado para salvación de nuestras almas. Y si tú estás aquí en medio nuestro y el Espíritu te está mostrando lo lejos que estás de Dios, en esta mañana te invitamos a que dejes que la palabra de Dios te convenza de tus pecados, pero que también te guíe a confiar en Cristo y en su obra redentora para salvación de tu alma. Ahora, esa misma palabra que Dios usó para guiarnos a la salvación por gracia en Cristo es la misma palabra que Dios continúa usando en su pueblo. Esta es la misma palabra que hoy día continúa Dios usando para santificarnos. Por eso es que su palabra no solamente es necesaria para la justificación de nuestras almas, sino que la palabra tiene que ser el centro en nuestras vidas continuamente, de modo que al exponernos a ella, el Espíritu Santo pueda producir en nosotros el carácter de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios en Nehemías 8 y luego en Nehemías 9. Ellos volvieron a la palabra. Ellos volvieron a exponerse regularmente a la palabra. Y eso nos llama a nosotros los creyentes a dedicar tiempos de calidad en la palabra. No solamente a título personal, teniendo tiempos a solas con Dios,
teniendo tiempos con nuestras familias en nuestros hogares, sino también cuando todo el pueblo se reúne, como estamos haciendo en esta mañana. Tenemos que tener tiempos de calidad leyendo la palabra, meditando la palabra, atesorando la palabra en nuestros corazones, porque la palabra no solamente tiene el poder para salvar, la palabra también tiene el poder para santificar. Y según 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ella fue inspirada para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en toda justicia, a fin de que, como hombres y mujeres, seamos completamente entrenados y madurados para toda buena obra. Así que, hermanos y amigos, cuando nosotros nos exponemos regularmente a la Biblia, ocurre algo. La Biblia no es un libro antiguo de hace 2000 años atrás. La Biblia es un libro que continuamente habla a nuestras vidas de una forma fresca y nueva. Y cuando nosotros nos exponemos regularmente a la Biblia, ocurre un misterioso obrar del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones. Dios nos revela su gloria, y al contemplar su gloria, el Espíritu Santo vivifica su palabra. Él comienza a entretejer en nuestros pensamientos sus pensamientos, reemplazando una mente que antes estaba controlada por las mentiras del pecado, para ahora que tengamos la mente de Jesucristo, gobernada por las verdades de Dios, para que estemos sobrios y en nuestro juicio cabal, y ahora podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El Espíritu transforma nuestros corazones de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Salvador, y Él restaura su imagen y establece su reino y su señorío en nuestras vidas. Ustedes lo han vivido y quizá a veces se han molestado, ¿verdad? Cuando de repente en sus computadoras o en sus celulares le aparece una actualización, ¿verdad? Todo el que entiende la necesidad de las actualizaciones comprende que hay problemas a veces con los sistemas operativos. Se corrompen, se dañan, y por lo tanto es necesario que ese sistema sea actualizado. Miren, nuestro problema en nuestra sociedad es precisamente que tenemos un problema en el sistema operativo de nuestros corazones. Y para eso Cristo vino al mundo, para darnos un nuevo corazón, que con su palabra y el poder de su Espíritu ahora experimentemos una actualización de nuestros corazones. Porque nuestro sistema operativo está corrompido. Está corrompido con las mentiras del pecado que nos han esclavizado, y por eso necesitamos la verdad de la palabra. Y así como experimentamos esas necesarias y continuas actualizaciones en nuestros celulares y en nuestras computadoras, porque el sistema o las aplicaciones tienen errores y fallos técnicos, así también nuestros corazones, por causa del daño del pecado, necesitan continuamente la obra de renovación del Espíritu Santo por la palabra. No tenemos tiempo para ver todo lo que está en el capítulo 9 de Nehemías, pero en el versículo 20 y en el versículo 30, la Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo que viene a morar dentro del corazón y nos instruye y nos amonesta con su palabra. Él nos corrige para que abandonemos la vida vieja de pecado. Él nos entrena para que andemos en una vida nueva de obediencia, de modo que en cada área de nuestras vidas vayamos siendo progresivamente santificados y nos podamos conformar a la imagen de Cristo. Pero vuelvo y te digo esto: Dios no puede construir ni avanzar su reino al menos que estemos exponiendo nuestros corazones y nuestras mentes regularmente a la palabra de Dios. Así como es necesario que nos humillemos continuamente, también es necesario que nos expongamos al poder misterioso, sobrenatural de la palabra de Dios y del Espíritu en nuestras vidas.
Y eso tiene dos aplicaciones. Una personal, donde tú y yo tenemos que hacer un compromiso de nosotros leer y meditar en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Porque esta es la manera como Dios va a avanzar su reino en nuestras vidas. Tú puedes congregarte aquí todos los domingos. Tú puedes venir y participar de todas las actividades. Pero si al final tú no estás haciendo un compromiso personal de dejar que la palabra de Dios penetre en tu corazón y habite cómodamente en ti, y Dios revele las áreas de pecado de tu corazón, y el Espíritu Santo renueve tu mente, transformando tu forma de pensar y tu conducta, el reino de Dios no va a avanzar en ti. El reino de Dios es espiritual. No es un club social de actividades. Es una transformación interna del corazón que Dios la lleva a cabo por su palabra y por su espíritu. Pero también hay un compromiso congregacional, donde nosotros decidimos en fe de que nosotros vamos a buscar adorar regularmente con el pueblo de Dios. Vamos a hacer un compromiso de nosotros participar de las actividades que nuestra iglesia ha diseñado, porque sabemos que en cada actividad Dios ha dispuesto que nosotros escuchemos y meditemos en la palabra de Dios, porque toda la Biblia revela a Jesucristo y revela que Cristo es el hombre ideal, ese ser humano maduro y obediente con el carácter ejemplar que todos estamos llamados a seguir y a imitar. Y cuando leemos la Biblia, cuando la meditamos con un espíritu humilde, el Espíritu Santo nos empodera, el Espíritu Santo nos capacita para que pensemos, hablemos y actuemos como Cristo lo haría. Él renueva nuestra mente y transforma nuestras vidas. Así que, Ciudad de Gracia, si tú quieres ver el reino de Dios avanzar en tu vida, exponte regularmente al poder santificador de la palabra de Dios. Pero hay una última manera como tú y yo buscamos y abrazamos la santificación necesaria para el avance del reino de Dios, y es arrepintiéndonos continuamente de nuestros pecados como respuesta clave para lograr santificación. No es suficiente decidir humillarnos y decirle a Dios: muéstrame las áreas en las que yo necesito ser santificado. No es suficiente escuchar atentamente la palabra de Dios, tratando de comprender la mente de Cristo, siendo iluminados por su Espíritu, y el Señor apuntando a áreas en que necesitan cambiar. El reino de Dios va a avanzar en tu vida si tú te arrepientes. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el capítulo 9, versículo 2. Dice que los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie. ¿Y qué estaban haciendo? Confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. En el versículo 3 dice: puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y parte de ese espíritu de confesión de pecado y de arrepentimiento fue lo que llevó a los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, en el versículo 4, a clamar con alta voz ante el Señor. Y en esa oración hicieron una oración de arrepentimiento general por todo el pueblo. Miren, Ciudad de Gracia, la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento. Bianca y Nancy, la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento. Dios no llama a personas perfectas. Dios justifica a personas imperfectas, llenas de pecado, y una vez que las justifica legalmente, Él comienza a hacer una obra de transformación en ellos. Pero esa transformación implica que el Señor va a guiarnos continuamente a humillarnos, a escuchar la verdad del carácter de Cristo, pero también a continuamente arrepentirnos. Y el arrepentimiento implica dos cosas. Proverbios 28 lo dice, que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia.
En otras palabras, cuando Dios nos muestra nuestro pecado, Dios nos llama a hacer dos cosas en señal de arrepentimiento. A traer nuestro pecado a la cruz de Cristo, donde Dios promete que Él va a limpiarnos, Él va a purificarnos, Él va a lavarnos de toda nuestra maldad, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad. Y eso lo vemos en esa oración larga que hicieron estos levitas, apelando al carácter de Dios. En el versículo 17 dijeron: pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. En el versículo 28, cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. En otras palabras, cuando el Señor nos guía a confesar nuestros pecados, hay una garantía, hay una promesa de que si nosotros venimos a Él, no importa los pecados que hayamos cometido, no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, Dios nos promete, como Él es un Dios de gracia y Él es soberano, que Él va a tener compasión de nosotros y que Él es lento para la ira y que Él es grande en misericordia. Y Él tendrá misericordia de todo aquel que trae su pecado a la cruz de Cristo. Y a los pies de la cruz Dios promete perdonarte y limpiarte. Pero no solamente implica confesión de lo malo que has hecho, sino también implica una determinación de apartarte. ¿Ustedes no notaron que al principio de este texto, en el versículo 2, dice que ellos se separaron de todos los extranjeros? Un área que Dios trató con el pueblo judío que había regresado de la cautividad hacia Jerusalén es que ellos se habían entremezclado con personas que no conocían al Dios verdadero, en matrimonios y familias, contrario a lo que la ley de Dios había establecido, de que los hijos de Dios debían contraer matrimonio con otros hijos de Dios, que debían casarse en el Señor. Y cuando Dios los confrontó de ese pecado, ellos no solamente lo confesaron, sino que también dice la Biblia que ellos se separaron de todos los extranjeros, mostrando que un genuino arrepentimiento incluye uno apartarse de cualquier área de desobediencia. Y hermanos y amigos, la obra de Dios va a continuar y avanzar cuando nosotros comencemos a practicar un continuo arrepentimiento de nuestros pecados que incluye confesión de lo malo, pero también apartarnos de aquellas áreas en que hemos estado en desobediencia a Dios. Pero hay un peligro, hay un terrible peligro, que si usted lee toda la oración de estos levitas ante Dios, le ocurrió a este pueblo en diferentes generaciones. Y el peligro era que cuando ellos escuchaban la voz de Dios, muchos de ellos, muchas generaciones, fueron orgullosos y fueron tercos. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos, rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas. Versículo 26 dice: fueron tercos, fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas. Versículo 29, ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Versículo 33, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Versículo 34, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestaban. ¿Y ustedes saben cuál es el peligro? Que mientras Dios nos hable, nosotros endurezcamos nuestros corazones. Mientras el Espíritu Santo habla en esta mañana, mientras el Señor está tocando tu conciencia y te está mostrando tu necesidad de arrepentimiento, no endurezcas tu corazón en esta mañana. Sé sensible a la voz del Espíritu.
Sé sensible al llamado del Espíritu que te guía a traer tu pecado a la cruz. Si todavía tú no eres salvo, responde a la obra del Espíritu que te guía y te da la oportunidad para que conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero si tú eres parte de Ciudad de Gracia, para nosotros crecer y avanzar, vamos a necesitar que todos de manera corporativa humillemos nuestros corazones, expongamos nuestros corazones regularmente a la palabra de Dios, pero todos nos arrepintamos continuamente de cualquier pecado oculto, de cualquier pecado privado en nuestras vidas, de cualquier área que sabemos en nuestras conciencias que no hemos rendido ante Dios, que no hemos consagrado ante Dios y que tú sabes en tu mente que Dios la conoce. Y en vez de endurecernos, vamos a traer nuestro pecado ante la cruz de Cristo. Vamos a humillarnos ante Dios porque Él promete dar gracia a los que se humillan para perdón de nuestros pecados y poder en la resurrección de Jesucristo para vivir una nueva vida. Hay 3 maneras como podemos avanzar el reino de Dios. Primero, humillándonos. Segundo, escuchando regularmente su palabra. Y tercero, arrepintiéndonos continuamente de nuestros pecados. Si Dios te ha hablado, humíllate en esta mañana ante Él. Padre, gracias. Porque hoy celebramos la humillación de nuestras hermanas Bianca y Nancy. Y con gozo celebramos que al ellas humillarse, Cristo ha aplicado su victoriosa resurrección de entre los muertos en sus corazones. Y para ellas y para todos los que hemos creído en Cristo ya no hay más condenación. Gracias, Señor, porque hoy celebramos que por ser justificados en Cristo, su corazón a la palabra y arrepentirse continuamente de sus pecados, que así podamos hacer nosotros. Oh Señor, que no endurezcamos nuestros corazones, que no seamos tercos cuando tu palabra nos visita, cuando tu palabra muestra un rincón oscuro de nuestras almas, que aprendamos a ser vulnerables, que aprendamos a ser humildes, sensibles, dóciles y traigamos nuestros pecados a la cruz. Oh Espíritu de Dios, tú conoces las debilidades de tu pueblo. Tú conoces las áreas en las que estamos luchando, en las que sabemos que Cristo quiere santificarnos por tu palabra. Danos la gracia y el poder para genuinamente desear el arrepentirnos, para genuinamente confesarlos, para genuinamente determinar que de ahora en adelante nos vamos a apartar de nuestros pecados y vamos a vivir en santidad. Yo te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.